En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre José Antonio González, sacerdote religioso del Instituto del Verbo Encarnado. Hace más de 10 años que trabajo en el Seminario Mayor San José de Anchieta como rector. Soy magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y licenciado en filosofía y pedagogía por el Centro Universitario Católico Ítalo-Brasilero. También graduado en teología en la misma universidad. En esta ocasión quería presentarles un trabajo intitulado Las cuatro formalidades del hombre y su proyección social e histórica según el padre Julio Membiel. Hablamos un poquito sobre estas formalidades. Las cuatro formalidades del hombre de Membiel es una teoría que sostiene la conexión o la coexistencia de cuatro formalidades esenciales en el ser humano. La formalidad de cosa, como una realidad material; la formalidad de animal, como un ser sensible que busca el placer; la formalidad de hombre, como un ser racional que sigue el bien honesto; y la formalidad de sobrenatural, como un ser llamado a la comunión con Dios. Cito aquí al padre Membiel. En efecto, el hombre es algo, es una cosa; el hombre es animal, es un ser sensible que sigue el bien deleitable; el hombre, es un ser racional, según que se guía por el bien honesto; y por encima de estas tres formalidades, el hombre, participando de la esencia divina, está llamado a la vida en comunión con Dios. Hasta ahí la cita del padre Membiel de su libro El comunismo en la revolución anticristiana, página 26. Membiel entonces enfatiza que en un hombre normalmente constituido, estas formalidades deberían articularse jerárquicamente. Esto es, naturalmente, la parte material debe ordenarse a la vida sensitiva, la vida sensitiva a la vida racional y la vida racional a la vida sobrenatural. Cito nuevamente al padre Membiel. Así, el hombre es algo para sentir como animal, siente como animal para razonar y entender como hombre, razona y entiende como hombre para amar a Dios como Dios. Por esto, continúa el padre Membiel, profundamente ha podido escribir Santo Tomás de Aquino que todos los oficios humanos parecen servir a aquellos que contemplan la verdad. Hasta ahí la cita del padre Membiel. Siguiendo entonces esta exposición, Membiel, como hizo Platón en la República, proyecta estas formalidades humanas del hombre en funciones sociales bien caracterizadas, desempeñadas por grupos bien definidos. Por ejemplo, el artesanado ejecuta las tareas manuales de producción de bienes útiles, la parte más material. La burguesía dirige la producción y el comercio de esos bienes, la parte más animal. La aristocracia gobierna buscando la virtud y el bien común, que sería la parte más humana, y el sacerdocio guía a todos hacia Dios, que es el destino trascendente del ser humano. Estas funciones se integran en una orden jerárquica de servicio mutuo, donde cada grupo social sostiene y es sostenido por los demás, asegurando así un orden natural y sobrenatural de la sociedad. Cada grupo se va ayudando o va ayudando al otro. Aquí cito a Membiel. Las cuatro funciones esenciales que acabamos de exponer, lo mismo que las cuatro formalidades que constituyen al hombre, están articuladas en una jerarquía de servicio mutuo. El artesanado sirve a la burguesía y la burguesía sirve al artesanado en cuanto lo dirige y tutela, así como la vida vegetativa sostiene los órganos sensoriales y a su vez es servida por ella, ya que el animal, por medio de sus sentidos, se procura el sustento vegetativo. Así, el artesanado y la burguesía, unidos en la cooperación económica, sirven a la nobleza y son servidos por ella, que les garantiza el orden virtuoso, del mismo modo que los sentidos contribuyen a la adquisición de ideas y éstas rectifican y perfeccionan el conocimiento sensitivo. El artesanado, la burguesía y la aristocracia sirven al sacerdocio, pues los dos primeros le aseguran la sustentación económica y el tercero la convivencia virtuosa, y a su vez son servidos por él en cuanto el sacerdocio consolida el ordenamiento económico y político de aquellos por la virtud santificadora que dispensa. Hasta ahí la cita del padre Membiel. Bueno, esta teoría fue formulada por primera vez por el padre Julio Membiel en el año 1936, en el epílogo de su obra Concepción Católica de la Economía. Un año después publicó el mismo texto en su obra Un juicio católico sobre problemas nuevos de la política. Y después, en el año 1961, volvió a publicarlo, el mismo texto, sin ninguna modificación, en El comunismo en la revolución anticristiana. Finalmente, en 1964, publicó una versión más resumida de este texto en el libro El progresismo cristiano. Como veremos más adelante, esa teoría tiene muchas implicaciones antropológicas, sociales e inclusive históricas que iremos indicando en su momento. Pero antes de eso, vamos a ver rápidamente cuáles son las fuentes de esa teoría. Vamos a ver entonces posibles fuentes más antiguas de esa teoría. Un análisis detallado de las fuentes sugiere que la teoría de las formalidades no fue copiada de algún autor anterior, sino que fue una elaboración original del padre Membiel. Los discípulos de Membiel, entre ellos Carlos Saccheri,
también Monseñor Derice, el padre Carlos Vuela y el padre Arturo Ruiz, coinciden en afirmar que las principales fuentes de su doctrina fueron la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y Santo Tomás de Aquino, a quien Membiel conocía profundamente. De hecho, la única cita de autoridad que Membiel incluye en la presentación de esta teoría es la del doctor Angélico de la Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 37, primer párrafo. Ahora bien, si comparamos la doctrina de Santo Tomás sobre este tema con la de Membiel, observamos que el doctor Angélico aporta únicamente principios y herramientas para la formulación de la teoría. Más que la teoría, parece que se levanta como una elaboración original de Membiel respecto a los textos de la Trinidad. Vamos a ver la citación del padre Membiel de Santo Tomás, que de ahí supuestamente sacaría esta teoría, de esa citación de la Suma contra Gentiles. Cito a Santo Tomás. Dice así: si por lo tanto la última felicidad del hombre no consiste en los bienes exteriores, que se llaman bienes de la fortuna, ni en los bienes del cuerpo, ni en los bienes del alma en cuanto a la parte sensitiva, ni en cuanto a la parte intelectiva según el acto de las virtudes morales, ni tampoco según las virtudes intelectuales que se refieren a la acción, es decir, el arte y la prudencia. Se concluye que la última felicidad del hombre está en la contemplación de la verdad. Y continúa el angélico. Asimismo, todas las demás operaciones humanas parecen ordenarse a esta como a su fin. En efecto, la perfección de la contemplación, para la perfección de la contemplación se requiere la salud del cuerpo, la cual se ordenan todas las artes necesarias para la vida. También se requiere la tranquilidad frente a las perturbaciones de las pasiones, la cual se llega mediante las virtudes morales y la prudencia. También la tranquilidad respecto a las perturbaciones exteriores, a la cual se orienta todo el gobierno de la vida civil. De modo que si se considera correctamente, todas las ocupaciones humanas parecen estar al servicio de quienes contemplan la verdad. Más adelante Santo Tomás dirá que si contemplar la verdad es contemplar a Dios. Santo Tomás entonces no habla de 4 formalidades, sino de tipos de vida o de tipos de operaciones humanas. Estos tipos de vida, tomadas de Aristóteles, en la mente del angélico, también tienen relación con la tríplice concupiscencia, la de los ojos, la de la carne y la soberbia de la vida. Esas concupiscencias son sacadas de la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Para Santo Tomás, esas concupiscencias tienen como objeto los 3 tipos de bienes, de los cuales ya hablaba Platón en su libro de las leyes, y también Aristóteles en la Ética Nicómaco, libro primero. Los bienes exteriores, los bienes del cuerpo y los bienes del alma. Entonces hay una correlación entre esos bienes, esas concupiscencias, y de algún modo podemos decir ciertas formalidades que nosotros tenemos, segundo esas concupiscencias, ¿no? Porque a cada forma sigue una inclinación, como decía Santo Tomás. Entonces, para Santo Tomás, esas concupiscencias pueden reducirse al deseo de riquezas, la avaricia, el deseo de riquezas, los bienes exteriores, al deseo de placeres, por los bienes del cuerpo, y al deseo de honores, como bien del alma. Y va a decir en la prima secunde de la Suma Teológica, cuestión 77, artículo 5, que esas concupiscencias son la causa de todos los otros pecados, inclusive de los pecados capitales. Bueno, si al argumento de Santo Tomás le aplicamos ese otro principio tomasiano de que a cada forma sigue una inclinación, que está en la primera parte de la Suma, cuestión 80, artículo primero, o también dicho de otro modo, que toda inclinación se sigue de una forma, podemos deducir que esos 3 deseos de los que habla Santo Tomás pueden seguirse de 3 formas o formalidades del hombre. Y estas 3 concupiscencias provenientes de 3 formalidades, podríamos agregar una cuarta, que es la concupiscencia o el deseo sobrenatural, que no viene por la naturaleza, sino que debe venir recibido de Dios. Y por eso, como es recibido de modo gratuito, podemos llamarlo de gracia. Entonces, a nuestro juicio, este podría haber sido el camino que siguió el padre Membiel para elaborar su teoría a partir de la teoría de Santo Tomás. Podemos decir entonces que esos 3 deseos, agregado un cuarto deseo sobrenatural, se sigue a 3 formalidades. Esas 3 inclinaciones se siguen a 3 formas o formalidades del hombre, 3 que son naturales, y la última, que es sobrenatural, es dada por gracia de Dios. Bueno, exceptuando a Santo Tomás de Aquino, no podemos atribuir a ningún otro autor medieval una influencia significativa en la doctrina de Membiel, aunque estos autores medievales vivieron en una sociedad feudal, con los 4 estratos sociales bien definidos: sacerdocio, nobleza, burguesía y artesanado. Ninguno de estos autores estableció una relación entre formalidades y estratos sociales. Entonces, a ninguno de ellos podemos atribuirle una influencia en la teoría de Membiel. En cuanto a los autores clásicos, podemos afirmar que Aristóteles influyó en la doctrina de Membiel a través de la distinción en el hombre de esos 3 tipos de vida: la vida de placer,
la vida dedicada a la política y la vida contemplativa. Aunque esa influencia fue indirecta, porque fue mediada por la asimilación que de esa teoría hizo Santo Tomás de Aquino. En cuanto a Platón, vemos una similitud de lo que hace Membiel con lo que hace Platón en el libro de la República, donde Platón propone una relación entre ciertas virtudes formales y en el hombre y ciertos estratos de la sociedad. Él hace como una proyección en la sociedad de esas formalidades del hombre, podemos decir. Sin embargo, las virtudes formales de las que habla Platón no son las cuatro formalidades de Membiel, sino que están relacionadas con el irascible, el concupiscible y la razón. Entonces son diferentes de lo que hizo Membiel. Y no se ve una relación directa con el sacerdocio, la nobleza, la burguesía, sino que él proyecta otro tipo él habla de guardianes, de gobernantes, otro tipo de estratos sociales. Antes de continuar con esta exposición, podemos examinar unas fuentes más modernas, a ver si hubo autores más modernos que influenciaron en la teoría de Membiel. El filósofo italiano Sergio Sarti, en un artículo sobre Membiel, sostiene que la división de las cuatro formalidades y esos cuatro estratos ontológicos vendría de una tradición difundida por René Guénon. Sin embargo, Sarti no da ninguna fuente al respecto de esta afirmación. Analizando los escritos de Guénon, se revela que su concepción histórica se inscribe en la doctrina de los ciclos cósmicos de una tradición hindú. Según esta doctrina, toda la realidad macro y microcósmica desarrolla sus potencialidades hasta agotarla en lo que marca el fin de un ciclo y el inicio de otro. Este proceso, análogo al cambio de estaciones, también rige el desenvolvimiento de las civilizaciones humanas, que transitan simbólicamente por cuatro edades: la edad de oro o la edad de la verdad, que duraría unos 25.920 años, con plena impregnación de lo espiritual; la edad de plata, que duraría unos 19.440 años; la edad de bronce, que duraría unos 12.960 años; y la edad de hierro o de la oscuridad, que duraría unos 6.480 años, dominada por una visión materialista y cuantitativa de la realidad. O sea, las edades, que duran mucho tiempo, irían de lo más espiritual a lo más material. Al final de la última edad, en la cual nos encontraríamos nosotros hace más de 6.000 años, sobreviene una disolución total, comparable a lo que se conoce como el fin de los tiempos, tras la cual se restauraría una nueva era regida por la tradición primordial y la naturaleza metafísica y universal. Bueno, hasta ahí René Guénon. Aunque tanto Guénon como Membiel comparten una visión de una decadencia histórica en cuatro etapas, como veremos después en Membiel, sus enfoques difieren profundamente. Membiel, en una clave cristiana, interpreta una decadencia desde la Edad Media hasta ahora la modernidad como resultado del pecado y del declino de la libertad humana, que salta las formalidades inferiores por sobre las superiores. Guénon, en cambio, concibe esa decadencia como una consumación cíclica inevitable, regida por un principio cosmológico de origen hindú, bien diferente. Entonces, diferente en los tiempos, diferente en el proceso, totalmente diferente, y no se ve ninguna influencia de Guénon en Membiel. Alberto Vuela, un discípulo de Membiel y destacado filósofo, señaló en un artículo que la teoría de su maestro, Membiel, guardaba cierta consonancia con la teoría de otro autor, Georges Dumézil. Según Vuela, Dumézil descubrió en 1938 que las culturas indoeuropeas primitivas estaban estructuradas en torno a tres grandes funciones. Primero, la soberanía, que era lo sagrado, la inteligencia; después, la fuerza, la guerra; y finalmente, la abundancia, ya sea agrícola o comunitaria. Estas funciones se reflejaban en las tres categorías de sacerdotes romanos llamados de flámines: unos consagrados a Júpiter, dios del gobierno supremo; otros a Marte, dios de la guerra; y otros a Quirino, protector de la comunidad y de la agricultura. Hasta ahí el autor. No obstante, aunque existe cierta afinidad entre ambas teorías, es importante destacar que Dumézil formuló su teoría en el año 1938 y la publicó en el 41, mientras que Membiel ya había expuesto su teoría de la formalidad en el año 1976, 2 años antes, en Concepción Católica de Economía. Esta formulación inicial de Membiel fue tan completa y tan acabada que cuando la publicó posteriormente, hasta el año 61, no cambió nada. La publicó en la versión original sin ninguna modificación, porque ya estaba bien madura esa teoría en el año 1976. Por eso no hay ninguna. Membiel es anterior, la teoría de Membiel, y tampoco tiene ninguna relación de causalidad.
Una doctrina similar a la de Membiel es la de los tres estadios de existencia propuesta por Soren Kierkegaard y explicada muy bien por el padre Castellani en De Kierkegaard a Tomás de Aquino. Estos estadios son el estadio estético, en el que el individuo inmaduro evita compromisos serios y vive guiado por el placer, la fantasía y las apariencias, carece de un propósito auténtico y cae en una desesperación que puede decirse que demoníaca, ¿no? Don Juan es su arquetipo característico. Después tenemos el estadio ético, en el que el sujeto asume responsabilidades con seriedad, busca una vida coherente y comprometida con la razón, y el matrimonio simboliza esta actitud al representar estabilidad y previsión. Sin embargo, este estadio no es autosuficiente. El individuo o puede retroceder al estadio estético o dar el salto al estadio religioso. El estadio religioso es el más elevado, implica el reconocimiento de los límites de la ética natural y una entrega total a Dios mediante la fe, que exige una obediencia y puede entrar en conflicto con la moral común. Abraham y la Virgen María son el ejemplo paradigmático de este estadio por su disposición de entregarse totalmente a Dios. Bueno, aunque la doctrina de Kierkegaard es compatible con la de Membiel, o sea, el estadio religioso con el sacerdocio, el estadio ético con la parte más racional humana, el estadio estético con la parte más animal, aunque falta un estadio que Membiel tiene. Entonces, es muy compatible esa teoría con la de Membiel, pero no parece haber sido Kierkegaard la fuente directa de Membiel. Es altamente improbable que en el año 36, cuando Membiel formuló su teoría, que en esa época Membiel haya tenido acceso a la teoría de los estadios de Membiel, de Kierkegaard. ¿Por qué? Porque Membiel no leía en danés y las obras de Kierkegaard que desarrollan esa teoría aún no habían sido traducidas ni al francés, ni al italiano, ni al español, y mucho menos habían sido publicadas en Argentina. Según un estudio de Jaime Franco, Barrio, en 1989, la traducción al francés de las obras completas de Kierkegaard data del año 1966, aunque algunas traducciones parciales de los papirer se remontan al año 1941, que también son posteriores a la teoría de Membiel. En italiano, la primera traducción de los papirer apareció en 1948. En cuanto al español, si bien en el 1918 se publicó una selección de textos kierkegaardianos que eran únicamente de carácter estético, o sea, no era toda la teoría, por lo que no contenían la forma íntegra de la doctrina de los tres estadios. Entonces, recién las primeras traducciones al español, en donde se incluye la teoría de los estadios de Membiel, de Kierkegaard, son a partir del año 1941 y son traducciones argentinas o hechas para obras editadas en Argentina. En el 1941 apareció el Tratado de la Desesperación, en el 47 Temor y Temblor, y más adelante apareció ya una obra propia de Membiel en el 51, que son las etapas en el camino de la vida, donde está bien, esa teoría está bien clara. Bueno, todas posteriores a la formulación de Membiel de esta teoría, ¿no? Hasta aquí, entonces, por todo lo expuesto, nuestra convicción es de que la doctrina de las formalidades de Membiel es una elaboración original del autor y no una copia de doctrinas ajenas, aunque ciertamente influenciada por Santo Tomás de Aquino, a quien Membiel consideraba su gran maestro. Vamos a ver ahora, continuar un poco con esa teoría. Segundo esa teoría de Membiel, no solamente las formalidades se proyectan en los estratos sociales, sino que también hay una proyección histórica. Según esa teoría, la sociedad puede colocar una de esas formalidades como la formalidad superior o degradarse colocando una formalidad inferior por sobre otra superior. O sea, evitando ese orden jerárquico que tiene que tener esas formalidades. Entonces, según esto, Membiel dice que hay tres revoluciones posibles. Vamos a ver aquí. El argumento desarrollado hasta este punto sostiene que existen un orden jerárquico entre las cuatro formalidades del ser humano, el cual se refleja en una jerarquía correspondiente entre los cuatro estratos de la sociedad. Sobre esta base, Membiel afirma que dicho orden jerárquico puede ser destruido mediante tres posibles revoluciones. A saber, aquí citamos un texto de Membiel: que lo natural se rebele contra lo sobrenatural, que la aristocracia contra el sacerdocio, que la política contra la teología. He aquí la primera rebelión. Entonces, todo lo humano se rebela contra lo sobrenatural. La segunda, que lo animal se rebele contra lo natural, o la burguesía contra la aristocracia, o la economía contra la política. He aquí la segunda rebelión. Y continúa. La tercera rebelión, que lo algo se rebele contra lo animal, que el artesanado contra la burguesía. He aquí la tercera rebelión,
Hasta ahí la citación de Membiel. Para Membiel, en la cristiandad de la Edad Media, los cuatro estratos de la sociedad estaban jerárquicamente bien ordenados. En la sociedad actual están totalmente desordenados. Por eso sostiene y argumenta con hechos históricos que estas tres revoluciones posibles sucedieron de hecho comenzando desde el Renacimiento hasta la época actual. Vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, resumiendo, la plenitud de la sociedad humana para Membiel se dio en la Alta Edad Media. El Evangelio hizo que se ordenasen las formalidades tanto en el ser humano, sus deseos, como en la sociedad. Y a partir de la Edad Media hubieron revoluciones que intentaron o que mudaron el orden jerárquico que tenían que tener esos estratos en la sociedad. Vamos a ver un poquito. La primera revolución, entonces, donde lo político se revela contra lo religioso, la razón filosófica contra la fe, se inaugura con el Renacimiento, donde se realiza una vuelta a los valores paganos del mundo greco-latino clásico, y este periodo también se conoce con los nombres de humanismo, racionalismo, naturalismo, absolutismo. Hasta ahí me envíen en la página 32 de su libro El comunismo en la revolución anticristiana. La segunda revolución, donde lo económico y lo burgués se revela contra lo político, contra el rey, y la ciencia empírica contra la filosofía. Se inaugura con la Revolución Francesa, periodo que también se conoce con los nombres de capitalismo, liberalismo, democracia, positivismo, animalismo, etc. La tercera revolución, donde lo económico proletario se revela contra lo económico burgués y la técnica contra la ciencia empírica, se inaugura con la Revolución Comunista, periodo que también se conoce con el nombre de materialismo dialéctico, guerra al capitalismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué suceden entonces estas revoluciones? El mismo Membiel lo explica, es por nuestra libertad de no querer servir, de no querer servir a Dios. Todo comienza con el pecado, dice el padre Membiel en la página 35 del libro El comunismo en la revolución anticristiana. Este admirable equilibrio va a romperse cuando el poder temporal deje de servir y no busque sino mandar, deje de servir a Dios, ¿no? Todo equilibrio en el orden moral es producido por el pecado del espíritu malo, por el grito de soberbia, non serviam, non servide. Hasta ahí la cita de Membiel. Entonces, cuando lo humano deja de servir lo sobrenatural y se hace rey, no puede mantenerse por mucho tiempo sin ser derrocado por lo animal y después, lo animal y lo sensible, y después por los otros estratos inferiores. Por eso, sigue Membiel aquí, citación de Membiel, como enseña el Concilio Vaticano II, el hombre no puede, sin la revelación y sin la gracia sobrenatural, realizar la perfección de su naturaleza y de su razón. Sin auxilios sobrenaturales, el hombre se ha de ir degradando, ha de ir descendiendo a grados más infrahumanos de condición. Hasta ahí el padre Membiel. Entonces, es la misma teoría que defendía San Agustín, que dice en latín en su sermón 197a, número 4, Adeo lapsus et abste laveris. Si caes de Dios, caerás de ti mismo. O sea, si con el pecado, ya el pecado original, el ser humano, cayendo, negando a Dios, en él también sus potencias inferiores se desordenan, haciendo con que él no sea también rey de sí mismo. Según nuestro autor, el padre Membiel, una doctrina de la teología católica enseña que no puede el hombre con sus solas fuerzas naturales mantener la integridad y la ley natural. Entonces, por eso son necesarias la gracia. Bueno, verdades implícitas en esta teoría. O sea, la teoría de Membiel es una teoría muy amplia y él explica muy bien y con mucha claridad, pero hay verdades implícitas en esa teoría que nosotros podemos explicitar. La primera, entonces, es la concordancia de esta teoría y la complementariedad de esta teoría con otras teorías, como la de Kierkegaard, por ejemplo, y con la misma de Santo Tomás y Aristóteles, especialmente sobre la elección de ese fin, de esa felicidad en concreto. O sea, los seres humanos, por más que todos buscan la felicidad, en esta vida colocan su felicidad o en la riqueza, o en los placeres, o en los honores, o en otras cosas. Entonces, en efecto, la primacía que una sociedad otorga a determinados valores religiosos, éticos, humanos, sensibles o materiales, depende en última instancia de las elecciones existenciales de sus miembros. Es decir, miren qué interesante esta teoría. Cada persona orienta su vida hacia uno de estos tipos de valor, colocando como su fin último y fundamento de su felicidad. Así, por ejemplo, en una sociedad compuesta mayoritariamente por hombres religiosos, o sea, que colocan su fin en Dios, los criterios rectores serán religiosos, y estos se manifestarán en leyes y en costumbres y en tradiciones de esta misma índole. Lo mismo ocurrirá si la mayoría de los miembros de una sociedad opta por valores éticos o sensibles o materialistas. Dichos valores determinarán la estructura moral y legal de esa sociedad. Y así parece bien en varios textos
sostener implícitamente que cada individuo en el uso de su libertad puede elevar o degradar su orientación vital según el valor que elija como central para su vida. Cada individuo entonces elige, podemos decir, como en concordancia con la teoría de Kierkegaard, hay individuos que son religiosos porque el fin de su vida principal es religioso. Individuos que son éticos porque el fin de su vida principal es algo ético, noble, pero algo natural, no es sobrenatural. Hay individuos que son más sensibles, más animales, porque el fin de su vida es el placer. Y otros individuos que viven solamente por la utilidad material y ese es el fin de su vida. Entonces, una sociedad donde la mayoría de esos individuos tengan ese fin, va a ser una sociedad religiosa o natural o humana, humanista o sensible, o una sociedad, podemos decir, comunista, como afirma Membiel. Frente a esta caída de las elecciones, Membiel afirma que solo Dios, mediante su gracia, puede preservar y elevar en el orden interior del hombre su libertad y por ende la sociedad. Entonces, es la gracia que va a elevar las decisiones, las libertades de los seres humanos concretos y por tanto puede elevar también la cultura y la sociedad a estratos más superiores, puede ordenarla, jerarquizarla, colocando por encima lo religioso, después lo humano, después lo animal y después lo material. El pecado es el que va a ser la causa de que nosotros decaigamos en esta elección de vida, en esta elección de la felicidad, y por tanto que la sociedad se desordene y se degrade, colocando estratos inferiores por sobre los superiores. Esta dinámica remite a otra verdad implícita muy interesante, que es la teoría de la semina verbi de San Justino, según la cual existe como una preparación del hombre que fue elevado a un estadio ético y racional para que venga el Verbo encarnado y eleve esa sociedad humana con su gracia, porque la gracia supone la naturaleza, que la naturaleza llegue para recibir la gracia, tiene que tener un cierto nivel. Entonces podemos decir que si bien las sociedades anteriores estaban en un ámbito material y en un ámbito sensible, animal, ellas fueron elevadas por Dios providencialmente a las sociedades greco-latinas, donde la filosofía griega, el derecho romano, elevaron el ser humano a un ámbito, podemos decir, humano, racional, para que venga el Evangelio y el Evangelio ordene esa realidad hasta llegar a su plenitud en la Edad Media. Y desde ahí esa decadencia de la cual ya hablamos. Por eso podemos decir entonces que se entiende esa teoría de la semina verbi a la luz de Membiel. Para finalizar, colocamos algunas concordancias bíblicas. Vamos ya a una parte más teológica. Si esta teoría y sus profundas implicaciones antropológicas, sociales e históricas son verdaderas, resultaría coherente encontrar en la Sagrada Escritura alguna referencia a ella. Tras una breve búsqueda surgieron algunas citas interesantes, como por ejemplo el sueño de Nabucodonosor, donde ve una estatua con 4 partes y después explica esa visión que son 4 reinos que se desenvuelven en la historia. También la visión de Daniel de las 4 bestias, que también son 4 bestias que salen del mar y también son 4 reyes o 4 reinos o también 4 reinados. También podemos colocar la visión profética de San Juan de los 4 jinetes del Apocalipsis, que también podemos proyectarlos en la historia como 4 tipos de reinos. Y bueno, no desarrollaremos este tema por causa del tiempo, ya vamos para la conclusión. Entonces, como conclusión, la teoría de las 4 formalidades del hombre, propuesta por Julio Membiel, ofrece una profunda visión filosófica y teológica del hombre que se articula en su conformación antropológica y en su estructuración social y en su proyección histórica. Al distinguir en el hombre 4 niveles esenciales, formalidad de cosa, de animal, de hombre y de sobrenatural, y proyectarlos en las funciones sociales del artesanado, la burguesía, la aristocracia y el sacerdocio, Membiel establece una jerarquía orgánica de servicio mutuo que busca mantener el orden natural y sobrenatural tanto en el individuo como en la sociedad. Esta perspectiva originalísima, fundada en la doctrina tomista, pero elaborada con autonomía, permite comprender las transformaciones históricas como un resultado de revoluciones que perturban esa jerarquía, evidenciando el desorden actual de los estratos sociales. Así Membiel no solo ofrece una explicación antropológica, sino también una crítica sociopolítica basada en un orden jerárquico y trascendente que, según él, fue plenamente realizado en la Edad Media y que hoy se encuentra desintegrado. En definitiva, su teoría invita a una reflexión integral sobre la naturaleza humana y su destino, y sobre cómo la recuperación del orden jerárquico entre las formalidades del hombre y sus correspondientes funciones sociales puede ser clave para la reestructuración de un orden social justo y orientado hacia un fin último, que no es otro que la comunión con Dios. Hasta aquí, entonces,
la teoría de las cuatro formalidades de Membiel. Muchas gracias a todos.